Julio de 1954. Un día común en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, hasta que un hombre se presentó en inmigración con un pasaporte de un país que nadie había escuchado jamás. Vestía un traje impecable, hablaba japonés con fluidez y decía haber venido por negocios. Todo parecía normal, excepto por un detalle. En su pasaporte, el país de origen era Tauret, un país que oficialmente nunca ha existido. Los funcionarios revisaron mapas, registros, bases de datos. No había rastro de ese lugar en ningún lado, pero los sellos en su pasaporte eran auténticos. Cuando le dijeron que Tauret no figuraba en ningún mapa, él pareció confundido. Juró que su país existía desde hace siglos, ubicado entre Francia y España. Esa noche, lo alojaron en un hotel bajo vigilancia. 2 guardias lo custodiaban. La mañana siguiente, el hombre había desaparecido, sin romper una ventana, sin dejar huellas, sin llevarse nada. Hoy te contaré la historia completa del hombre de Tauret. Lo que pasó, lo que investigaron y lo que aún nadie ha podido explicar. Julio de 1954, aeropuerto de Haneda, Tokio. Era un día caluroso, húmedo, típico del verano japonés. Aviones de hélice aterrizaban y despegaban. Los pasajeros caminaban con sombreros de ala ancha y maletas de cuero. El mundo aún se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La vigilancia, como era de esperarse, era estricta. A eso de las 2 de la tarde, un hombre extranjero se acercó tranquilamente al control de inmigración. Alto, delgado, con una apariencia europea. Vestía un traje gris claro sin una sola arruga, una corbata azul y zapatos perfectamente lustrados. Su actitud era calmada, casi rutinaria, como si hubiese hecho ese viaje muchas veces antes. Entregó su pasaporte con una leve sonrisa. El oficial japonés lo recibió, echó un vistazo y se detuvo en seco. Su ceño se frunció. El documento estaba impreso en un formato oficial, de apariencia perfectamente válida. Contenía una fotografía, una firma, fechas, sellos, todo. Pero el país de origen decía claramente, Tauret. El oficial pensó que era un error de impresión, tal vez un error tipográfico. Llamó a un colega, luego a un superior. En menos de 10 minutos, ya había 3 personas alrededor del mostrador. El hombre, tranquilo, preguntó si había algún problema. Los oficiales le preguntaron por el origen de su pasaporte. Él respondió con seguridad, vengo de Tauret, es mi país de origen. Cuando le pidieron que señalara Tauret en un mapa, él no dudó. Apuntó con precisión a una región entre Francia y España, más exactamente, donde se encuentra Andorra hoy. Pero se mostró confundido al no ver el nombre de su nación en el mapa. Debe haber un error, dijo. He viajado muchas veces. He estado aquí antes. Incluso tengo sellos de entrada de Japón. Los oficiales revisaron los sellos, y efectivamente, allí estaban Alemania, Reino Unido, Japón. Todos auténticos, con fechas coherentes. El documento tenía una calidad que solo podía provenir de una imprenta oficial. No parecía un fraude, no parecía un loco, no parecía un impostor. Hablaba japonés fluido, además de francés, inglés y posiblemente otro idioma que no pudieron identificar. Mostró también una licencia de conducir, tarjetas bancarias, incluso una carta de invitación de una empresa en Tokio. Todos los documentos coincidían en identidad y propósito de viaje. Pero había un detalle curioso. Ninguna de esas empresas existía en ningún registro, ni en Tokio, ni en ningún otro lugar. El hombre parecía sincero. No mostraba nerviosismo, ni ansiedad, ni contradicciones. Simplemente estaba confundido. Miraba una y otra vez el mapa como si el mundo hubiera cambiado de la noche a la mañana. Después de casi 6 horas de interrogatorio, decidieron no arrestarlo, pero tampoco dejarlo libre. Le ofrecieron alojamiento bajo vigilancia en un hotel cercano al aeropuerto. 2 agentes fueron asignados a vigilar su puerta. 24 horas. Nadie entraba, nadie salía. El hombre de Tauret agradeció la cortesía. Se despidió con una leve reverencia y caminó hacia su habitación, como si todo esto fuera simplemente un malentendido. El pasaporte fue lo primero que llamó la atención, pero también fue lo más difícil de explicar. No se trataba de una simple falsificación.
Estaba impreso en un papel similar al usado por los gobiernos europeos de la época. La portada tenía un escudo que no correspondía a ningún país conocido, pero estaba grabado con una precisión oficial. Los sellos de entrada y salida estaban perfectamente colocados. Las fechas coincidían con movimientos de vuelos reales. Incluso había sellos de aduana de países como Alemania, el Reino Unido, y por increíble que parezca, de una entrada anterior a Japón. Y todos esos sellos eran auténticos. Los oficiales contactaron a la embajada más cercana que pudiera tener relación con la supuesta Toures, pensando que tal vez se trataba de una región de algún país colonial desaparecido o una micronación no registrada. Pero no hubo respuesta clara. Nadie había oído nunca hablar de ese país. Los agentes interrogaron de nuevo al hombre. Él no dudaba. Mantenía su versión con calma. Toures es una nación situada entre Francia y España. Es un país moderno, con más de 1000 años de historia. Yo soy ciudadano desde nacimiento. He viajado al extranjero decenas de veces. Uno de los agentes, intentando presionarlo, le preguntó quién era el presidente de Toures. El hombre respondió con naturalidad, dio el nombre, mencionó el sistema parlamentario e incluso describió el escudo nacional. Todo con una convicción tan firme, que por momentos, parecía que los oficiales eran los equivocados. Revisaron los billetes, los documentos bancarios. El hombre llevaba consigo cheques de una entidad financiera que no existía, pero cuyo diseño era tan realista, tan formal, que parecía recién emitido por un banco moderno. Incluso su moneda era extraña. En su cartera había varias piezas metálicas con inscripciones desconocidas, algunas con fechas recientes, otras más antiguas. Ninguna coincidía con ninguna divisa registrada por la ONU o por la banca internacional. Un detalle aún más inquietante apareció cuando se cruzaron sus datos con bases de datos globales de inteligencia. No había coincidencias, no había registros de su nombre, ni huellas, ni entrada oficial previa. Y sin embargo, su pasaporte decía lo contrario. A medida que avanzaba el análisis, más cosas desconcertaban a los investigadores. Los papeles no eran simples impresiones, tenían marcas de agua, relieves, códigos que solo las entidades gubernamentales sabían cómo producir. El nivel de detalle era imposible para una falsificación artesanal en los años 50. Lo más extraño de todo fue la fecha de expedición del pasaporte. Según el documento, había sido emitido en Tauret en marzo de 1953, un año antes del incidente, pero con un número de serie alineado a los sistemas europeos modernos, como si Tauret fuera parte del mismo mundo, y a la vez no. En este punto, los investigadores enfrentaban un dilema: o el hombre estaba mintiendo de forma extraordinaria, o estaba diciendo la verdad, y venía de un lugar que simplemente no existía en nuestra realidad. Sea como sea, una cosa era cierta: jamás habían visto un documento oficial de un país que no figuraba en ningún mapa. Después de casi 6 horas de interrogatorio, decidieron no detenerlo, pero tampoco podían dejarlo en libertad. Era un misterio sin explicación, y las autoridades querían mantenerlo vigilado. Lo escoltaron hasta un hotel cercano al aeropuerto, un edificio sobrio, de estilo occidental, con habitaciones modestas. Le asignaron una habitación en el 4º piso. 2 agentes del Departamento de Seguridad fueron ubicados en la puerta. Turnos de vigilancia de 12 horas. Nadie podía entrar, nadie podía salir sin ser visto. El hombre no se mostró molesto. Al contrario, agradeció la hospitalidad. Todo esto es un error, dijo. Mañana lo resolveremos. Entró a la habitación, cerró la puerta, y esa fue la última vez que alguien lo vio. A la mañana siguiente, poco después de las 10, uno de los guardias fue autorizado a ingresar con un oficial de migración para continuar la entrevista. Golpearon la puerta. No hubo respuesta. Llamaron por segunda vez. Silencio. Cuando abrieron la puerta, la habitación estaba vacía. No había señales de lucha. La cama estaba hecha. Las ventanas cerradas desde dentro, sin acceso al exterior. El baño vacío. La maleta, desaparecida. No quedaba rastro de sus documentos, ni su pasaporte, ni su cartera, ni siquiera su ropa. Los agentes que vigilaban el pasillo juraron no haberlo visto salir. Nadie entró ni salió durante la noche. Las cámaras,
aunque rudimentarias en esa época, no captaron movimientos sospechosos. Revisaron el sistema de ventilación. Era demasiado angosto. Las salidas de emergencia estaban selladas. Incluso las cañerías fueron inspeccionadas. Nada. Era como si se hubiese esfumado. Una investigación interna fue abierta. Se interrogaron a los guardias, al personal del hotel, a los oficiales de inmigración. Todos coincidieron en algo. El hombre de Taured había estado allí, y luego ya no. En los días siguientes, buscaron su rastro en embajadas, registros internacionales, archivos de inteligencia. No encontraron absolutamente nada. El nombre, las huellas, la cara del sujeto, no correspondían a ningún ciudadano del mundo. Nadie lo reclamó. Ninguna embajada envió cartas. Ningún país pidió explicaciones. El caso fue archivado como no resuelto. Con el tiempo, se convirtió en una leyenda entre los funcionarios japoneses. Una historia que se contaba en voz baja, como una advertencia o como un eco de algo más grande que aún no entendemos. Cuando algo no puede explicarse con lógica, surgen teorías. Algunas científicas, otras completamente imposibles. Pero en un caso como el del hombre de Taured, ninguna teoría puede descartarse por completo. Porque si lo que sucedió fue real, entonces las reglas que conocemos dejaron de tener sentido aquel día en Tokio. Teoría o realidad alterna o multiverso. La primera teoría, y tal vez la más popular entre la comunidad conspirativa y científica alternativa, habla de universos paralelos, realidades coexistiendo al mismo tiempo, invisibles entre sí, hasta que algo las rompe. Según esta hipótesis, el hombre de Taured no mintió. Simplemente cruzó sin querer a nuestra versión del mundo, una línea temporal donde su país nunca existió. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que un recuerdo tuyo no coincide con el de los demás? Y si esas pequeñas fallas fueran señales de que estamos cruzando de una realidad a otra sin notarlo. Este fenómeno se ha popularizado bajo el nombre de efecto Mandela, donde miles de personas recuerdan eventos históricos o detalles que oficialmente nunca ocurrieron. Y si Taured es el caso más extremo del efecto Mandela, en esa realidad alterna, el hombre existía legalmente, con pasaporte, familia, historia y un país reconocido. Solo que ese mundo no era este. Y cuando finalmente se dieron cuenta de que algo no encajaba, ese algo se corrigió solo, él desapareció, como si el universo hubiera reseteado su error. Teoría 2. Viaje en el tiempo. Otra de las hipótesis más discutidas es el viaje en el tiempo. Algunos creen que el hombre no venía de otra dimensión, sino de otro siglo. Taured, en este escenario, podría ser un país que sí existió, pero fue borrado de la historia, o uno que aún no ha nacido. ¿Y si viajó accidentalmente al pasado? O peor, si fue parte de un experimento controlado por una agencia que luego lo recuperó para silenciar el error. Aquí entra en juego la teoría del proyecto Montauk y el experimento Filadelfia, en los que supuestamente se desarrollaron tecnologías de teletransportación y manipulación temporal. Hay quienes afirman que los viajeros temporales no pueden permanecer en un tiempo que no les pertenece por mucho tiempo, que la propia línea temporal los expulsa o colapsa su existencia. Eso explicaría su desaparición sin rastros. Un desvanecimiento cuántico, una especie de corrección temporal automática. ¿Y si Taured es parte de nuestro futuro? Teoría 3. Espionaje y falsa identidad. Desde una perspectiva más terrenal, algunos creen que todo fue una operación encubierta, que el hombre era un espía, tal vez de Europa del Este o del bloque soviético, con una identidad cuidadosamente fabricada. Años 50. Guerra Fría. Espías infiltrados por todo el mundo. Documentos falsificados al más alto nivel. Su pasaporte podría haber sido un producto de tecnología avanzada en papel y tinta, diseñado para poner a prueba los sistemas de seguridad internacionales. Un experimento de infiltración. Y cuando fue descubierto, lo eliminaron. ¿Desaparecido? No. Silenciado. Extraído, como parte de un protocolo de contención. Esta teoría gana fuerza porque no existen registros oficiales del caso. Todo se sostiene en testimonios orales, sin informes públicos, y eso, para muchos, ya es una señal de encubrimiento.
Teoría 4P: psicosis colectiva o mito urbano. También está la posibilidad más escéptica, que el caso de Tauret nunca ocurrió, que es un mito moderno, nacido del boca a boca, de revistas sensacionalistas, o incluso de foros de internet de principios de los 2000. En esta visión, el hombre de Tauret es una construcción narrativa, creada para explicar nuestro deseo de creer que el mundo es más misterioso de lo que parece. No hay nombres reales, no hay documentos filtrados, solo una historia que se niega a morir. Pero entonces, ¿por qué tantas personas coinciden en los mismos detalles? ¿Cómo explicar que el caso se remonta a relatos japoneses de décadas atrás, antes incluso de Internet? Teoría 5: Tauret existió y fue borrado. Esta teoría mezcla historia con conspiración, que Tauret sí existió en algún punto del pasado, pero fue eliminado de forma deliberada por una potencia mundial, ya sea por razones políticas, estratégicas o incluso tecnológicas. Una ciudad o país que desapareció de los mapas, de los libros y de la memoria colectiva, borrado no solo físicamente, sino también de los registros históricos. Hay antecedentes: territorios como Tartaria, Manchukuo o regiones de Europa del Este han sido modificados o fragmentados por la historia. ¿Y si Tauret fue uno más, y este hombre, el último en recordarlo? Tal vez todas estas teorías suenen a ciencia ficción, pero si este caso fue real, también lo es la pregunta que sigue vigente. ¿Puede alguien existir legalmente en un mundo donde su país no existe? ¿Y si hoy apareciera otro hombre de Tauret, lo creeríamos, o lo encerraríamos por estar demasiado adelantado al resto de nosotros? El caso del hombre de Tauret no es único. A lo largo de la historia, se han registrado otros eventos similares, personas que aparecen sin identidad, o que aseguran venir de lugares que simplemente no existen. Casos sin lógica, sin final, sin explicación. Estas historias, aunque pocas, están documentadas, y todas comparten algo, una sensación inquietante de que la realidad es más frágil de lo que pensamos. Caso 1: el hombre de Oslo. El huésped que no dejó huella. 1995. Oslo, Noruega. Un hombre aparece muerto en una habitación del Hotel Plaza, uno de los más lujosos de la ciudad. No tenía identificación, no tenía tarjeta de crédito. Todos los números de serie de sus pertenencias habían sido raspados o removidos. Incluso las etiquetas de su ropa estaban cuidadosamente recortadas. La policía intentó identificarlo por huellas, por ADN, por registros de ingreso. Nada. Ningún país lo reclamó. Ninguna base de datos lo reconoció. Ni siquiera Interpol pudo ayudar. El hotel lo había registrado con un nombre falso. El número de teléfono que entregó no existía. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué tanto esfuerzo para borrar su pasado? Hasta hoy, el caso sigue abierto. Y el hombre, sin nombre. Caso 2. Jerome. El náufrago sin lengua. 1863. Costa de Nueva Escocia, Canadá. Un joven es encontrado a la deriva, inconsciente, con ambas piernas amputadas y sin lengua. Lo cuidaron, sobrevivió, pero jamás pudo explicar quién era. No escribía, no hablaba, no respondía a ningún idioma conocido. Lo llamaron Jerome. Nadie supo nunca su verdadero nombre, su procedencia, su historia. Durante años vivió en silencio total, aislado del mundo, con un misterio tan profundo como su mirada. Algunos pensaron que era un espía capturado, otros, que venía de otro continente. Pero también hubo quienes creyeron que, simplemente, no era de aquí. Caso 3. John Titor. El forista del futuro. Entre el año 2000 y 2000, un usuario apareció en foros de internet, afirmando venir del año 2036. Se hacía llamar John Titor. Aseguraba haber viajado al pasado en una misión militar para recuperar una computadora IBM 5100 clave para solucionar un problema de su época. Publicó esquemas, predicciones detalladas sobre conflictos civiles, censura digital, divisiones sociales, y aunque muchas de sus predicciones eran vagas,
Otras se han cumplido con extraña exactitud. John desapareció repentinamente de los foros. Su cuenta dejó de publicar. Nunca más se supo de él. ¿Una broma? ¿Un visionario? ¿Un viajero que volvió a su tiempo? Caso 4. El niño de Bangos y otros idiomas desconocidos. En 1998, un niño fue ingresado en un hospital en Bangladesh. Estaba desorientado y no respondía a ningún idioma. Lo intentaron con bengalí, inglés, hindi, árabe, nada, pero hablaba fluidamente en una lengua completamente desconocida. Tenía estructura, reglas, gramática. Los lingüistas no pudieron identificarla. Años después, se descubrieron más casos similares en otros países. Personas que hablan idiomas que no existen, como si pertenecieran a otra civilización. Genios, fugas mentales, o fragmentos de otro plano colándose en el nuestro. Microcasos 1948. El hombre de Somerton, Australia, muerto en la playa, sin identidad, mensaje cifrado en su bolsillo. Caso jamás resuelto. 1978. La mujer de Isdal, Noruega, quemada, irreconocible. 10 pasaportes diferentes. Todas las etiquetas de su ropa cortadas. 2021. Un hombre se presenta en una oficina de gobierno en Nigeria con documentos de un país llamado Lírica. No figura en ningún mapa. Afirma que viene por negocios. Se desvanece tras ser escoltado por seguridad. Caso oculto por medios locales. Hay algo que conecta todos estos casos. El olvido, la negación, el intento desesperado de borrar lo inexplicable. Pero cada historia deja una grieta, una pequeña fisura en la estructura de la realidad, una sensación de que por más mapas que dibujemos siempre habrá un rincón del mundo o del tiempo que no podremos controlar. ¿Y si el hombre de Tauret fue simplemente el primero en cruzar? El mundo que conoces es una construcción, pero ¿qué pasa cuando alguien llega con una historia que no encaja en ese mundo? ¿Lo llamamos loco, mentiroso? ¿O nos atrevemos a mirar más allá del velo? Tal vez el verdadero misterio no sea el hombre de Tauret, sino nosotros, nuestra necesidad de que todo tenga sentido, y nuestro miedo cuando de repente no lo tiene. En el próximo episodio, una ciudad entera que existió durante siglos, desapareció sin dejar rastro. Quenan, un error histórico, o una ciudad borrada intencionalmente de la existencia. No olvides suscribirte, porque si este tipo de historias existe, es porque hay mucho más que aún no nos han contado.